Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este nuevo webinario de la Asociación Argentina de Salud Pública. Les pedimos por favor que recuerden silenciar sus micrófonos. Estamos muy contentos y muy contentas de este nuevo webinario. Ustedes, como saben, esta es una tradición que comenzamos ya hace casi 2 años, un poquito más de un año y medio, eh, que fue después del primer congreso que hicimos Internacional de Salud Pública, que la verdad que fue muy hermoso, y nos dimos cuenta que necesitábamos multiplicar estos espacios de conversación, estos espacios de diálogo, estos espacios de construcciones colectivas. Y entonces comenzamos con esta tradición de los webinarios el año pasado ante el escenario tan desolador y tan amenazante y tan violento. Le pusimos un nuevo ímpetu, hicimos prácticamente un webinario por semana, hicimos 34 webinarios entre marzo y diciembre, que además quienes quieran acceder a estos webinarios están todos en nuestra página web. La verdad que vale la pena, porque si bien algunos webinarios estaban referidos a algunas cuestiones coyunturales, la realidad es que son para escuchar, y algunos de ellos son para escucharlos más de una vez. El objetivo de estos webinarios en realidad tiene que ver con, por supuesto, formarnos, pero sobre todo parar un poco, reflexionar, pensar, construir espacios que nos permitan pensar alternativas, salir de la queja y tener un momento de análisis crítico y de pensamiento un poquito complejo, como para poder abordar las difíciles alternativas que nos toca vivir. La realidad es que sabemos que necesitamos denunciar y criticar las malas políticas o las malas decisiones, pero sobre todo necesitamos pensar alternativas, que no son fáciles y no son sencillas, porque nos ha tocado vivir un mundo muy, muy complejo. Pero para eso necesitamos estos espacios para pensar. Y además también espacios que nos permitan encontrarnos y también recuperar energías y recuperar potencias. Así que este segundo webinario de este año lo han organizado Hugo Mercer y Daniel Manuquian de la Comisión Directiva, a quienes agradezco muchísimo y les cedo la palabra. Hugo. Adelante, Hugo. Claro, así es fácil ceder la palabra cuando uno está silenciado, pero bueno, para mí es un gusto estar aquí y agradezco a Ale la fortaleza y la continuidad de esta iniciativa. La actividad de hoy está destinada a reflexionar sobre aspectos que hacen a la salud internacional, a la relación entre países, a la cooperación en materia de salud. A mí me toca presentar a Félix Rigoli, que originalmente es médico, uruguayo, actualmente reside en Brasil, en Sao Paulo, y ha desarrollado una ininterrumpida labor profesional, y también formativa. Nunca dejó su voluntad de saber, de aplicar, de ampliar sus horizontes. Actualmente, Félix es coordinador del Observatorio de Desigualdades, Desarrollo e Inteligencia Artificial de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. También es investigador y profesor en el Núcleo de Bioética y Diplomacia Sanitaria. Ha sido invitado por la Academia de Ciencias del Vaticano a exponer sobre salud digital. Tiene un doctorado en sistemas complejos y cuidado en salud por la Universidad de Sao Paulo y una
vasta experiencia de cooperación internacional. Eh, Quien acompañará también esta mesa, quien está presente, acaba de ingresar, es Mario Robre. Me gustaría, bienvenido Mario. Félix y Mario se conocen largamente y se conocen muy bien y supongo, estoy seguro, del gusto de encontrarse aquí. Y para nosotros es un gusto que la asociación sea este espacio de reunión. Me gustaría que Daniel lo presente a Mario. Bueno, muchas gracias, Hugo, gracias Alejandra por invitarnos. La verdad que es un honor y un gusto enorme poder ser parte de esta actividad. Yo simplemente en forma muy corta quería mencionar que el tema que nos convoca, en principio haciendo alusión a el día que se conmemoró ayer como Día Internacional de la Salud, tiene que ver con la salud internacional. Y nos pareció importante reflexionar sobre este tema porque hay un contexto mundial en este momento de gran intercambio y de alta velocidad de circulación de bienes, de servicios y también de personas, con todas las ventajas y los riesgos que esto implica en términos de la posibilidad de que cosas buenas y malas nos lleguen a todos en cada punto del planeta. La última pandemia es una prueba elocuente de ello. Pero al mismo tiempo, la ciencia avanza con una velocidad inusitada y nos permite un intercambio entre los saberes, entre las miradas y entre los avances que antes se demoraba mucho más. Es decir, pareciera algo, una obviedad, que esa realidad nos implica, nos impone la obligación de trabajar en la contribución mancomunada por la salud colectiva. Sin embargo, este año fue un año donde, después del cambio de gobierno en los Estados Unidos de América, ese país decidió apartarse de la Organización Mundial de la Salud y esa actitud fue imitada luego por el presidente argentino. Entonces eso nos llevó a hacer algunas reflexiones. Si son tiempos para aislarse o son tiempos justamente para profundizar en la cooperación entre los pueblos. Si es lo mismo globalización que cooperación, que colaboración. Si es posible mejorar el funcionamiento de esos organismos de cooperación internacional que a veces no dan los resultados esperados para que efectivamente estén al servicio de la salud colectiva. Y fue entonces que pensamos en Félix y en Mario para que nos acompañen en estas reflexiones. Me toca a mí presentar al doctor Mario Robre, un médico inicialmente pediatra, sanitarista, con gran experiencia en salud internacional. Hoy es el director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero ha tenido un paso destacado en distintas actividades de la docencia y también de la gestión, y también en organismos internacionales de cooperación como de estos que estamos mencionando. Ha sido viceministro de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, pero además hoy es el responsable del reporte internacional que se publica periódicamente en la revista Soberanía Sanitaria. A mí me gusta presentarlo y dejarle la palabra a Mario ahora, simplemente como el maestro humilde, sencillo y generoso que es Mario. Y agradeciéndole mucho que nos acompañe hoy, le voy a dejar entonces la palabra para que acompañe con sus reflexiones sobre este tema y después al final nos volveremos a encontrar para algún intercambio, alguna opinión. Muchas gracias Mario y muchas gracias también Félix. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación, por esta posibilidad, digamos, de intercambiar, por encontrarnos con Hugo, con Félix, con Alejandra y con Daniel en un contexto que mencionábamos, digamos, como particularmente difícil, por decir algo
que coloque estas reflexiones en el aquí y el ahora. Así que lo que planteaba Daniel es verdaderamente muy contextualmente pertinente. A mí digamos, tomaría un minuto para decir que el constructo salud internacional fue desarrollado fundamentalmente desde el centro hacia la periferia. Cuando a nosotros nos toca participar en la formación en salud internacional, con el liderazgo de Isabel Rodríguez y casi inmediatamente después de la muerte de Juan César García, eh, sentimos que había un mandato en cierta manera parecido al estructuralismo, parecido a todo lo que era la teoría de la dependencia, de dar vuelta este mandato de salud internacional que venía fundamentalmente de las escuelas de salud pública norteamericanas. Hay todo un trabajo de Charles Godou, digamos, muy preciso sobre este tema. Entonces era algo así como cómo pensar la salud internacional, pero desde la periferia hacia el centro y no desde el centro hacia la periferia. Eh, y eso, con el cultivo de esta idea, a lo largo del tiempo, se nos hizo también carne este concepto, resistiendo hasta el día de hoy, y hoy con cierta sensación de que tuvimos razón, resistiendo el concepto de salud global, porque pensamos que el concepto de salud global de alguna manera se sumaba a la propia estrategia de la globalización, entendiendo que la globalización tuvo, entre otros ataques selectivos, el ataque al Estado-Nación, dentro del cual se construye la equidad en el derecho a la salud, porque la descentralización, la federalización, la municipalización son estrategias muy simpáticas, pero no garantizan la equidad. Así que todavía hoy los grandes sistemas equitativos del mundo son fundamentalmente nacionales. Así que entendiendo eso, bueno, militamos un poquito en el desierto este concepto por mucho tiempo y apareció ahora en digamos, el encargo de un reporte de salud internacional que hace un año y poco que venimos sosteniendo, que nos puso un poco en un entrenamiento de la lectura de las noticias cotidianas. Digamos, es casi un reporte periodístico más que un reporte científico, no es un paper, digamos. Una sistematización de noticias. Y ahí empiezan a aparecer cosas realmente sorprendentes. O sea, es como si uno dijera, estaba jugando a poner un sismógrafo y capturé un sismo de escala 8, digamos. O sea que digamos, no esperábamos salir a pescar con una cañita y que mordiera un tiburón. Y lo que está pasando en este momento yo creo que no tiene parangón en los 40 años de salud pública, salud internacional que nosotros venimos acompañando. Porque es cierto que los organismos internacionales tienen debilidades, digamos. Es cierto que organismos como la OMS fueron progresivamente, digamos, colonizados por la filantropía internacional, pero de todas maneras tienen un carácter fundamental, que es que responden a la lógica de la política porque son intergubernamentales. Y hay que valorar que un organismo sea intergubernamental, y más todavía si se sostiene fundamentalmente con fondos de aporte de los gobiernos, aporte de los estados. Eh, Porque ahí no hay esta discrecionalidad que aparece en este momento en la salud internacional, que es que la decisión del gobierno de los Estados Unidos de replegar absolutamente toda la cooperación que ha venido desarrollando de la mano del USAID y de la mano de PEPFAR, que son los dos programas que más mayoritariamente, digamos, han estado desarrollando la cooperación bilateral y la filantropía internacional en estos tiempos. Ahora, esto, quiero decir que literalmente hablando,
significa una acción criminal. O sea, esto es sacarle el respirador a un paciente que está en terapia intensiva. No puede ser calificado de otra manera. Y no tiene que ver con que uno piense que para siempre Estados Unidos debería mantener esto. O sea, hemos sido muy críticos del USAID y del propio PEPFAR, digamos, pero lo real es que uno no tiene éticamente derecho, digamos, a sostener tratamiento de enfermedades crónicas y de un día para el otro decidir no financiarlas más. O sea, está fuera de cualquier lógica humanitaria hacer esto. Si uno desarrolla esto con tiempo, bueno, otros financiadores pueden entrar al juego. Pero cuando se produce así súbitamente, digamos, me parece que puede ser calificado como un acto, digamos, criminal. Es un abandono de persona en gran escala, para decirlo de alguna manera, digamos, metafórica. Ahora, el problema no es solamente eso, sino que el orden de los organismos internacionales se respalda también en sólidas instituciones de la salud pública nacional de los Estados Unidos. Y ahí, digamos, aparece otro ataque selectivo, dentro del cual una especie de Sturzenegger norteamericano, que en realidad es sudafricano, que es el caso de Elon Musk, digamos, ha hecho que las instituciones más importantes de respaldo científico, quiero decir, el CDC de Atlanta, digamos, el Instituto Nacional de la Salud, FEMA, la FDA, digamos, tenga la totalidad de su staff en este momento solo discutiendo cómo hacer para que no los echen, digamos. O sea, está paralizado toda la estructura de producción científica de los Estados Unidos, que a su vez son respaldo de los organismos internacionales, muy particularmente por ejemplo, la intervención de epidemiología de la OPS se respalda en el CDC. El CDC ha financiado residencias de epidemiología en toda América Latina. Es decir que, y yo puedo recordar, porque no es precisamente un halago, pero me tocó a mí ser el primer funcionario en enterarme en Perú, digamos, la llegada del cólera, que el cólera se pudo diagnosticar, incluso la cepa, porque se mandaron las muestras al CDC de Atlanta. O sea, Perú no tenía la capacidad en ese momento de diagnosticar, digamos, incluso la residencia de epidemiología de Perú la manejaba el CDC de Atlanta. Incluso puedo decir esto con un poquito más de intimidad, que incluso la residencia manejada por el CDC de Atlanta le negaba información epidemiológica al ministro de Salud del Perú, digamos, que en ese momento era un amigo común que teníamos con Hugo, con Félix, el doctor Carlos Vidal, digamos. Entonces, en ese marco, me parece que nosotros estamos enfrentando, por supuesto, todo puede ser, como toda crisis, puede ser vista como una oportunidad. Hay una discusión en este momento sobre si América Latina tendría que tener un CDC propio, como tiene hoy África, digamos. Se está discutiendo soberanía sanitaria, se está discutiendo, digamos, cooperación horizontal sur-sur. Y también vale la pena señalar que las estrategias geopolíticas de Donald Trump también han obligado a Europa a dedicar una parte más sustancial de su PBI a la defensa, y el primer rubro que decidieron sacrificar es la cooperación internacional en salud. Con lo cual, hoy también va a haber un abandono, digamos, por parte de, digamos, lo que eran las excolonias, que hay una cooperación, digamos, de Francia con sus excolonias, de Bélgica, de España, digamos, etc. Así que, digamos, nos encontramos hoy con un panorama de salud internacional verdaderamente preocupante. Sin embargo, dado la consigna un poquito de la invitación de la reflexión de hoy, la soberanía siglo XXI, primero es un nombre que hay que ponerlo en escena, o sea que la soberanía sigue siendo un tema. Y de hecho, el argumento de Estados Unidos, de Donald Trump, es recuperar la soberanía de Estados Unidos sobre el sistema productivo. Es decir, una especie de hacer funcionar la aspiradora al revés. Pero hoy la soberanía
no es una cuestión de aislamiento, como ustedes muy bien señalan en la invitación, digamos, a este webinar. La soberanía hoy se basa en tener alternativas. Es de alguna manera, digamos, la característica fundamental de la geopolítica. Y justamente una de las cosas que está pasando es que los países que de alguna manera quieren sobrealinearse con Estados Unidos, se le pide que renuncien a la cooperación con otros países, dentro de ellos particularmente la cooperación con China. Para un país como Argentina, que tiene un swap gigantesco, digamos, y nosotros todavía podemos recordar un hecho que pasó desapercibido y que hoy viene a cuento, que es de dónde salieron los insumos para combatir el COVID en la Argentina. Digamos, algo que creo que en estos días veníamos reflexionando con compañeros de la escuela, digamos, que pasó desapercibido, pero en realidad eran aviones de aerolíneas que llegaban de China, eran barcos que llegaban de China, o bien, digamos, la llegada de vacunas desde China y la llegada de vacunas desde Rusia. Si la Argentina hubiera sido dogmática en ese momento y se hubiera comportado como un país sobrealineado con los Estados Unidos, hoy estaríamos, como le pasó a Perú, digamos, con la mortalidad más alta de América Latina, digamos, entre otras cosas porque no llegaban las vacunas, porque no admitían que si no era Pfizer o Moderna, no eran vacunas, digamos. O sea, llegó a ser esa la fuerza de la propaganda que se desarrolló en ese momento. Yo creo que la Argentina yo creo que es bueno plantearse que en el G20 Argentina es el 20, digamos. Entonces, la Argentina es un país que necesita cooperación, digamos, técnica, económica, financiera, etcétera, pero también es un país que puede dar cooperación, brindar cooperación, porque me parece que coincidiría en todo lo que es la cooperación técnica entre países en desarrollo, que el país que mejor coopera con vos es el que tiene un poquito de nivel de desarrollo superior al tuyo, no el que está tremendamente más desarrollado. Y en ese sentido que nosotros, en todas las políticas y reformas que estamos impulsando en la provincia de Buenos Aires, miramos sistemáticamente y con mucha atención a Brasil. Digamos, y hemos establecido relaciones con la Fiocruz, hemos establecido relaciones con el Ministerio de Salud, con ICIA Trinidad hasta hace muy poquito, con las CEGETS, hemos participado en las conferencias de las CEGETS, la cuarta conferencia que acaba de realizarse, entendiendo que ahí hay mucho para aprender, práctico y traducible, digamos. Y nosotros creo que también tenemos una obligación de hacer lo mismo con los países que nos rodean, con los que tenemos más afinidad, digamos, con Paraguay, con Bolivia, con Perú, digamos, con donde hay además muchísimos migrantes en la Argentina que provienen de esos países. Yo creo que es medio raro decir que queremos hacer una cooperación descentralizada y pensar que una provincia no es un país, pero la provincia de Buenos Aires tiene la población de Chile y el doble de la superficie de Uruguay, con disculpas de Félix, digamos que no quiero entrar en competencia, digamos, de superficies, pero digamos, es una provincia país. Entonces, puedo decir a nombre de la provincia de Buenos Aires que la provincia, lo digo más claramente porque ya me debo estar gastando mis 20 minutos, que en todo este tiempo, en prácticamente en 6 años de desarrollar una suerte de escuela de salud pública, como fue originalmente la escuela de salud pública, gratuita, digamos, disponible para todo el que quisiera, no ha habido una sola oportunidad en que el ministerio nos dijera, digamos, no inscriban a una persona porque es de otra provincia o porque es de otro país. Digamos, en consecuencia sentimos que en nuestra modesta aporte, digamos, la Escuela de Gobierno en Salud, Floreal Ferrara, inspiración de ese nombre también de la experiencia de Brasil, está a disposición del trabajo de la cooperación en tiempos difíciles, y vaya si lo son, en tiempos extremadamente complejos, donde además hasta decir derecho a la salud hoy parece más difícil que apenas decirlo 2 años atrás. Así que en esta tarea estamos y la verdad que encantados de tener esta oportunidad de intercambio y también de tener algunos minutos después para preguntas, para
para lo que a ustedes les parezca pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Algunas reflexiones muy interesantes. Me quiero quedar con un temita para después, que ya te lo dejo colgadito ahora. Este tema de esta idea de que no es esperable la cooperación de quien sabe mucho más o quien tiene muchísimo más que uno, sino a veces el que tiene un poquito más o algo distinto que uno. Y entonces eso impone también el desafío de la integración inteligente en la región de las Américas y sobre todo de Sudamérica y del Caribe, en el sentido de que algunos tenemos algo que el otro no tiene, pero también carecemos de eso que el otro tiene, y entonces en esa conjunción inteligente y fraterna es que podemos encontrarnos para crecer todos juntos en favor de la salud colectiva. Lo dejo para después, en todo caso, ese tema y en qué puntos se puede llegar a concretar esa idea. Ahora seguiría Hugo con Félix. Félix, tenés el uso de la palabra. Bueno, Adelante. bueno, muchas gracias. Muy buena la invitación, buen momento. Me alegro mucho de verlos a todos. Lo vi a Mario últimamente acá en Brasilia un par de veces, una vez de lejos, otra vez conversar un poco más. Pero además lo sigo en su reporte de salud internacional, que hay un grupo, hay muchos grupos de WhatsApp, y uno no lee nada de la mayoría. Una de las pocas cosas que leo es el reporte de salud internacional que hace Mario, porque tiene cosas interesantes que realmente valen la pena leer. Si alguien más lo recibe o si no lo recibe, le aconsejo que lo trate de conseguir de estar en esa lista porque vale la pena. Bueno, entonces muchísimas gracias. Un momento súper desafiador, ¿no? Un común amigo nuestro que se llama Pedro Brito decía que la pandemia había sido un momento apocalíptico porque dice que en realidad la idea de el origen de la palabra apocalipsis es revelación, no es destrucción total, es revelación de lo que estaba oculto. Y que la pandemia mostró todo lo que estaba oculto. Yo creo que ahora estamos como una especie de conjunto, de seguidilla de apocalipsis, no sé, que se van mostrando cosas que que siempre estuvieron acá, como decía Mario. Ahora nadie dudaba de que la AID y que la propia Naciones Unidas y la OPS tenían muchas críticas, pero bueno, ahora están mostrando también lo que servía y lo que no servía, quizás un poco tarde. Y también está aquel concepto de cisnes negros, ¿no? De eventos que nadie pensaba que podían pasar. Bueno, últimamente creo que estamos en una bandada de cisnes negros, no sé, se transformó en la especie dominante del horizonte, los cisnes negros, de cosas que nadie pensaba que podían pasar y que están pasando a cada momento. También es evidente de que esto es el momento en el cual todos los organismos creados por Estados Unidos, inventados por Estados Unidos de alguna manera, digamos, llegaron al fin de la vida útil para Estados Unidos y Estados Unidos decidió terminar con esas cosas que no servían para mucho en este momento y que ya quizás no servían antes. Como decía Mario, no es la OMS, no es la OPS, es también los propios organismos internos de Estados Unidos, como el CDC y como el Instituto Nacional de Salud, y también cosas internas de Estados Unidos, como el Medicaid, como la Seguridad Social de Estados Unidos. Es decir, es un conjunto de algo así como que la ultraderecha domina suficientemente el panorama, por lo menos en muchos países, como para sacarse la careta y decir, bueno, nosotros todo esto no nos interesaba, realmente nunca nos interesó, así como seguramente van a seguir y ya están siguiendo diciendo que tampoco nos interesan los derechos de las minorías, tampoco nos interesa la lucha contra el racismo y otras cosas, ¿no? Seguramente Trump debe tener un plan ya para usar el edificio de Naciones Unidas, venderlo o algo así, un resort ahí en el río de Nueva York. Y también es cierto que todos esos organismos servían para fines contradictorios.
en Uruguay los Tupamaros mataron a Dan Mitrione, que era profesor de torturadores, pero que estaba en Uruguay como AID, como USAID, como docente de métodos agrícolas. O sea, y si ustedes van algún día al edificio de AID en Washington, hay una cantidad de nombres en el hall de entrada que son gente muerta trabajando por la AID. Yo supongo, como ahí está Dan Mitrione, imagino que todos los otros eran asesores de tortura y otras cosas que los mataron, pero estaban trabajando como AID. O sea que AID, CDC, Instituto Nacional de Salud, OPS, OMS, tienen un conjunto de fines contradictorios. Fueron creados por Estados Unidos para soft power, para crear un mundo a imagen de ellos, pero también después desarrollaron sus propias dinámicas y fueron creando contradicciones internas, tanto que si ustedes ven los estudios de Marcos Cueto, de Emmanuel Bern y otros sobre la filantropía, el filantrocapitalismo, muestra cómo también Rockefeller Foundation o Ford o Kellogg, además de proyectar un poco imagen americana y proamericana, también creaban conciencia crítica, mantuvieron, digamos, vivos muchos grupos, por ejemplo, aquí en Brasil, muchos grupos de izquierda del área del movimiento sanitario tuvieron financiamiento y tuvieron apoyo de fundaciones americanas y en otros países también. O sea que es todo, como decía al comienzo de esta reunión Alejandra, es muy complejo y realmente tenemos que pensarlo un poco en ese sentido de contradictorio y de las cosas que funcionaran, cosas que no sirven para el futuro y tenemos que tratar de quedarnos con las cosas que pueden servir. Y también es cierto que las Naciones Unidas en particular y todos los organismos de Naciones Unidas, que son mucha cantidad de agencias, empezaron como una garantía de la paz, pero después fueron desarrollando un conjunto de otras, digamos, garantías de derechos. Inventaron de alguna forma, popularizaron muchos de los derechos que hoy hablamos y pensamos que son normales, de relación al derecho de la mujer, del niño, de los discapacitados, de desigualdades raciales, de otras cosas. Disculpen que acá hay un auto, no sé por qué está haciendo carreras acá en mi casa, no sé si lo escuchan de ahí. Si no me voy a mudar. Entonces, Naciones Unidas crearon un poco ese mundo, que yo creo que fue un mundo de progreso de la humanidad, de derechos, y que son exactamente aquellas cosas que esta ultraderecha mundial está completamente convencida que hay que acabar. Es decir, hay recientemente una serie de estudios que muestran esa mentalidad. ¿Para qué quiero parques públicos? Yo no voy al parque tal o el parque cual. Yo quiero un parque que yo voy y que a mí me gusta y que yo pago para mantenerlo. ¿Para qué quiero investigación para enfermedades que yo no tengo ni mis hijos tienen? Quiero investigación para las cosas que a mí me interesan. Ese tipo de raciocinio, que es una especie de raciocinio extremo, algo así como renuncia a todo tipo de solidaridad. ¿Para qué quiero investigación básica? ¿Para qué me interesa hacer algo por el clima? Yo me puedo ir a mi rancho en las montañas o cosas de ese tipo. Están como popularizándose y son muy amenazadoras de la convivencia social y de la sociedad en general, ¿no? Y en realidad siempre esa evolución de Naciones Unidas como organismo para garantizar la paz, que después se fue convirtiendo en un organismo que defendía y promovía algunos derechos, que podríamos llamar derechos sociales, es también un poco, de alguna manera, una continuidad desde Kant. Kant tiene un excelente trabajo que se llama La paz perpetua, en donde él dice que la paz tiene que venir de una serie de condicionantes sociales. En esa época, 1600 y algo, no eran las mismas palabras que usamos hoy, pero la idea era la misma. Y si ustedes ven a Kennedy y al Che Guevara en el año 61, 62, dicen las mismas cosas, y que no hay paz, no hay estabilidad si no hay algunos derechos sociales. Divergían mucho en la forma de cómo llegar.
pero la idea es esa, y eso es lo que se está destruyendo. Es decir, la idea, ¿para qué vamos a dar derechos a las personas? Y eso, revirtiendo, haciendo ingeniería reversa, inevitablemente termina en conflictos y termina en guerras. O sea, no queremos crear las condiciones para la paz, estamos creando las condiciones para las guerras. Entonces, ese es un punto que después al final quisiera retomar. Y después está la otra cosa que aquí nosotros tenemos un gran diplomático, que además es amigo personal y trabajamos bastante con él cuando existía la UNASUR, y yo trabajaba en UNASUR, que se llama Celso Amorín, que es excelente. Cuando lo pueden, búsquenlo en Google, en YouTube tiene muchos videos. Es un excelente diplomático. Es un Lula, diría yo, mejorado. Por más que tiene algunas contras, pero bueno, él dice una cosa muy interesante, que es que hay un clásico de la diplomacia, no sé qué, un francés, que decía que la hipocresía es una cosa buena porque es una especie de homenaje que le hace el mal al bien. O sea, el mal reconoce que el bien es aquel y hace de cuenta que es el bien. Y ese diplomático decía, es mejor que tengan hipocresía, porque quiere decir de que por lo menos estamos reconociendo que lo bueno es otro. En este momento, en esa visión apocalíptica de revelación de todo, se está acabando la hipocresía y todo el mundo dice un poco eso. Bueno, el otro día había una pelea entre Trump y el primer ministro de Dinamarca, y el vicepresidente creo que le dijo, bueno, no es nada grave. Trump no está acostumbrado a hablar palabras bonitas, y él dice lo que piensa y él dice lo que quiere. Y el otro, me parece que el dinamarqués estaba más acostumbrado a las hipocresías, pero al mismo tiempo a la necesidad de llegar a acuerdos, ¿no? Cosa que evidentemente, o sea, Trump, y eso todo el mundo lo reconoce, dejó de ser hipócrita. No le interesa la investigación, no le interesa la ciencia, no le interesa la salud, puso en la salud a un ministro de salud que es completamente anticientífico y anti todo tipo digamos, de algo de progreso, de verdad. Entonces, esa otra vertiente de la muerte, digamos, de la hipocresía benigna, de la muerte de las relaciones internacionales en las cuales tratamos de llegar a acuerdos y nos parece que sería bueno. Todo lo que decimos en materia de relaciones internacionales es porque tenemos un cierto homenaje al altruismo, tenemos un cierto homenaje a la solidaridad internacional, que no todos las sienten igual, pero es mucho mejor que tengamos ese homenaje, a veces verbal, a veces se transforma también en hechos, diciendo que lo que queremos es estar juntos, que queremos trabajar juntos, que queremos cooperar, que queremos ser mejores entre todos, ¿no? Y es seguro, como decía Mario también, que la cooperación internacional siempre estuvo rodeada de muchas críticas. Para los que les gusta un poco profundizar, hay un premio Nobel de Economía que se llama Angus Deaton, que tiene también varios videos y varios libros, que él dice, la cooperación internacional no sirve para nada, pero él dice, con excepción de la salud, y da algunos ejemplos de lo que también se llama bienes públicos de salud internacional. O sea, ¿cómo vamos a saber que hay una epidemia si no compartimos datos? ¿Cómo vamos a saber, vamos a esperar de que cada país desarrolle su propia vacuna, si hay una vacuna que funciona? Por ejemplo, si una agencia de evaluación de tecnología ya evaluó una tecnología, tiene que evaluarlo las otras, cosas de ese tipo, estándares, normas, todas discutibles, porque muchas veces reflejan a veces valores de otros países, pero en definitiva son bienes públicos internacionales que este hombre, que es un fuerte crítico de la cooperación internacional, dice, no se metan con eso. Y recientemente Lancet y otros que también no son demasiado santos de nuestra devoción, también dicen lo mismo. Es decir, no nos quedemos sin esas cosas porque el mundo se queda ciego en salud.
no va a saber qué está pasando, no va a saber para dónde ir. Y eso es lo que está pasando con este tipo de desaparecer, no solamente la cooperación, como decía Mario, que es mega criminal, de la gente que queda sin tratamiento y que le paran por la mitad del camino también, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Sino también este otro aspecto un poco de largo plazo, que es que el mundo se va a quedar sin sistema de información, sin estándares acordados entre todos, y va a ser va a ser un mundo mucho peor, seguramente. Quien se va a encargar de enfermedades negligenciadas, de desarrollar vacunas, en fin, porque si no hay un dinero comercial directo, pues, digo, lo que pasó en COVID va a pasar extremadamente más. O sea, no se va a hacer, y al mismo tiempo va a haber eh, tiros por la culata, o sea, no se desarrolla y no se comparte información, los países tienen aumentos de las epidemias y esas cosas, eso va a volver a los países desarrollados inevitablemente. Ahora, también es cierto que, por ejemplo, aquí, que tanto Hugo como Mario como yo trabajamos en cooperación técnica, en salud y en especial en recursos humanos, todos sabemos de que la cooperación técnica no soluciona el problema si el país no quiere solucionarlo. De hecho, por ejemplo, hace unos años yo hice un estudio de los presupuestos de la OPS, sobre todo en los países del Cono Sur, Brasil, Colombia y México también. OPS pone la misma cantidad de plata en OPS que el país paga a OPS. Básicamente, la cuenta da más o menos lo mismo. O sea que la Argentina es lo que va, si sale de la OPS, no sé si salió de la OPS o solo de la OMS, pero con la OPS por lo menos están empatados. Y Uruguay también, Chile también. Brasil no, porque Brasil pone mucho dinero en otro tipo de proyectos, ¿no? Y en alguna época también lo hizo Colombia y en alguna época también lo hizo Argentina, ¿no? Que usaban de alguna manera el mecanismo de la cooperación para hacer proyectos, digamos, de salud pública que el gobierno, por ejemplo, tenía dificultades o precisaba insumos del exterior o precisaba otro tipo de cosas, como en el caso de más médicos en Brasil y otros, ¿no? Entonces, también lateralmente a mí me gustaría preguntarme por qué Trump tiene tanto problema y por qué este grupo tiene tanto problema con los organismos de salud. Yo eso no lo llego a entender, no sé si es una cosa medieval, no sé si tiene algo que ver con la tierra plana, o hay algo que nosotros no entendemos. Mi impresión es que eso tiene mucho que ver, y si ustedes ven ahora las discusiones europeas, tiene mucho que ver con esto que está pasando en el mundo entero, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, que es tenemos que defendernos. No se sabe bien de qué y no se sabe bien por qué tenemos que defendernos, pero es lo que es seguro que vamos a tener que bajar los presupuestos sociales y vamos a tener que aumentar los presupuestos de defensa. Los presupuestos de defensa son capaces de comerse todo el país en poco tiempo, ¿no? Es decir, que en ese sentido no va a haber nada que quede para educación, para salud, para seguridad social. Quizás sea eso, quizás sea que Trump y todo el grupo, toda la ultraderecha mundial que está organizada y está funcionando bastante coherentemente, tiene claro de que acabó el interés digamos, en la hipocresía, y que lo que nos interesa ahora es las industrias de defensa, que son posiblemente muy rentables. Yo creo que ahí uno de los grandes saltos que se han producido y que se van a seguir produciendo es sacar dinero de las instituciones de la salud, educación y otras y pasarlos a defensa y inevitablemente guerras comerciales y aumento de armas llevó siempre a guerras. Entonces, y también es cierto que si queremos vender más armas, lo mejor es realmente tener una guerra. Entonces, ahí realmente hay todo un problema de largo plazo o de mediano plazo. ¿Qué va a pasar? Y esperemos que aquí en América del Sur y en América Latina en general tengamos algunas posibilidades de quedarnos afuera, y eso sería una cosa interesante pensar.
Y quizás el mundo va a tener que reconstruirse sin Estados Unidos y los organismos internacionales van a tener que reconstruirse sin Estados Unidos. No sabemos si China o si India, si Brasil, si otros van a poder ayudar. En dinero pueden ayudar porque no es tanto dinero, pero sobre todo en liderazgo pueden ayudar para tener un modelo de cooperación mejor, como decía ahora Mario, más horizontal, más autóctono, que ayude mucho a los países a hacer sus propios desarrollos. También es cierto que acordándose un poco del pasado, cuando España se cayó por Napoleón, fue que los países americanos se independizaron. Entonces quizás este crack, esta cosa de Estados Unidos, puede servirnos para inventar sistemas nacionales, ¿no? Los sistemas en ese sentido, yo creo que ahí, y ahí para terminar, creo que salud siempre fue, y eso lo viví en OPS y lo viví sobre todo en UNASUR, siempre fue algo, y lo viví leyendo a este señor Angus Deaton, que es crítico de la cooperación internacional, siempre salud tiene un poco la capacidad de ser más fácilmente entendido como un bien público internacional. Es más difícil negarse a la evidencia de que precisamos. Lógico que existe el ministro de Salud americano, Kennedy, que dice que no hay que hacer vacunas, pero vamos a decir, esperemos que eso pase, que sea un momento malo de la historia, y quizás podamos ponernos a pensar organismos internacionales de cooperación. No sé si la idea de bien público internacional, no sé si volver digamos, a lo básico de los derechos y digamos, de las cosas que podemos compartir. Y el último es que realmente yo tengo una sensación triste de lo que está pasando en el mundo en general, porque me parece que va a empeorar antes de mejorar. Entonces, esperemos que nosotros, como comunidad latinoamericana y sudamericana, tengamos un tiempo para inventarnos un formato interno para ayudarnos y para pasar este momento. Y bueno, yo supongo que en algún momento también el resto del mundo va a tener que reorientarse, quizás con liderazgo de China, quizás con un liderazgo multipolar más estructurado de los BRICS u otros formatos, veremos. Pero esperemos que nosotros por lo menos no nos matemos nunca, por suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Daniel, te voy a pasar la batuta. Eh, Tenemos unos 10 minutos porque esto termina siempre a las 7. Si hay algunas preguntas, podemos leerlas acá. Algunas creo que ya empezaron a llegar. Gabriela, ¿cuál es la verdadera razón de tantas medidas arbitrarias? En este caso, la cooperación con organismos internacionales. ¿Por qué pensarlo solo desde lo económico? También me lleva a preguntarme a dónde se reinvierte el supuesto ahorro. Esa es una pregunta. Si hay alguna otra, la escuchamos. Les pedimos que sean muy breves, solamente la pregunta, y les damos la palabra a Mario y a Félix. Hugo, para darle la palabra a Mario y a Félix, obviamente también. eh, claro, no podríamos analizar este tema sin también incluir dentro de este espectro de análisis lo que ha pasado el 2 de abril, digamos, la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles, obviamente que cambia el escenario económico mundial y eso va a tener una afectación necesariamente para los países de la América Latina, por supuesto, y va a tener repercusiones en salud también. Pareciera como que lo que se juega acá es la multilateralidad versus un mundo unipolar, ¿no? El intento de sostener un mundo unipolar conducido justamente por Estados Unidos de América. Entonces ahí aparecen estas oportunidades que mencionaba Mario y que Félix también deja traslucir, esta idea de, bueno, ¿cómo nos rearmamos
en estos organismos internacionales o cómo inventamos organismos regionales de cooperación que busquen esa integración. ¿Qué líneas les parece a ustedes que ya tenemos y que se podrían explotar mucho más, sobre todo en América Latina y el Caribe, en virtud de contrarrestar este fenómeno arrasador que impone una potencia mundial como Estados Unidos en el ámbito económico, pero que tiene traducción en otros campos? Bueno, digamos, la reflexión es muy amplia y me parece inabarcable. A mí me da la impresión, porque hay una pregunta de Gaby también ahí sobre el tema de una pregunta que se había hecho a su vez Félix, y por qué esto, digamos, por qué tanta agresividad con salud. La interpretación que yo tengo es que Donald Trump interpreta que perdió su elección anterior por culpa de la pandemia, y la derecha o la ultraderecha, en vez de culpar a la pandemia y aceptar que la pandemia incluso es parte del cambio climático, prefiere culpar a las medidas contra la pandemia. Es decir, que la caída del PBI mundial en el año 2020 es verdaderamente tremenda. Lo que pasa es que nadie habla de la ganancia en el año 2021 y de dónde salió la fortuna de los tech, digamos, estos señores feudales que hoy están apoyando al gobierno de Donald Trump. Porque no estamos hablando de los ricos de siempre, estamos hablando de nuevos ricos, digamos, que se han apropiado del Estado norteamericano. O sea, salieron a la captura del Capitolio nuevamente, digamos, como una especie de captura del Palacio de Invierno. Digamos. Ahora, a mí lo que me da la sensación es que nosotros hemos sido países un poquito displicentes respecto al control de los organismos internacionales. Yo viví la época, no sé si compartimos el momento que pudimos analizar esto, que un país como Cuba, digamos, le marcaba la cancha a Estados Unidos adentro de la OPS. Es decir, que monitoreaba todas y cada una de las resoluciones. Nosotros tenemos ministros que van a las reuniones de los organismos internacionales y no han leído la agenda, digamos. Entonces, digamos, y para colmo, después de la pandemia, el G7 ya tenía una propuesta de redefinir la OMS. No quiero dejar de mencionar, porque si no parece una cosa de la semana pasada, que también hubo un lawfare sobre la OMS y un lawfare sobre la OPS. El lawfare sobre la OPS fue justamente sobre más médicos. Y el lawfare sobre la OMS fue la total sospecha que tiró desde el primer momento Donald Trump sobre que la OMS había apañado a China, digamos, no ofreciendo rápidamente la denuncia, digamos, de la pandemia. Al revés de eso, casi nadie recuerda que China tuvo la grandeza de distribuir en tiempo récord, es decir, en el primer mes de la pandemia ya estaba distribuyendo los virus en todos los laboratorios del mundo, muchos de los cuales hicieron la vacuna a partir de los virus enviados desde China. Es decir, sin ningún reconocimiento mundial sobre eso, especialmente, digamos, de los laboratorios norteamericanos que después denostaron las vacunas chinas. De hecho, hubo una operación de propaganda reconocido por el gobierno norteamericano en Filipinas, digamos, de hacer propaganda negativa sobre las vacunas chinas, digamos, sin ninguna evidencia, lo que terminaron teniendo que reconocer. Entonces, digamos, el gobierno de Donald Trump no es desde la semana pasada que está en contra de la salud. Ya venía atacando a los organismos internacionales en el primer gobierno, incluso atacando algo que no sé si ustedes recuerdan. El ministro de Salud de Donald Trump tiene un indulto preventivo de Joe Biden porque Donald Trump prometió meterlo en la cárcel a su propio ministro de Salud, que siguió siendo después el ministro de Salud de Joe Biden. Y de hecho le sacó digamos, la seguridad, y uno se pregunta por qué un ministro de Salud necesitaría seguridad. En Estados Unidos,
los ministros de salud, los secretarios de salud de los condados y de los estados han sido amenazados de muerte por las medidas que tomaron en la pandemia, digamos. Y hay que tener en cuenta que la ultraderecha internacional ha usado la pandemia como palanca, digamos, para proyectarse, diciendo que fue un abuso de la dictadura sanitaria, digamos, sobre los derechos individuales de las personas. Y acá viene entonces la fuerza contraria a poner la libertad de los ciudadanos por arriba de cualquier otro derecho. Entonces ya no hay responsabilidad pública en el comportamiento de los ciudadanos, me parece un poco lo que planteaba Félix. Yo también, digamos, es medio raro decir esto, también veo oportunidades, como planteaba Félix, en esta modificación, digamos. O sea, hay algo, y yo sinceramente no creo que esta sea una muestra de fortaleza de los Estados Unidos. Yo creo que es una muestra de debilidad. O sea, Estados Unidos lo que dice es, inventé el juego, digamos, lo hice jugar todo el tiempo a mi favor, ahora me llevo la pelota porque inventé el juego y me están ganando, digamos. Entonces, digamos, la verdad es que no tiene nada de honroso este repliegue de la globalización que inventaron ellos, digamos, ahora por parte de Estados Unidos transformándose en un búnker de proteccionismo económico. Eh, y sí, claramente creo que el mundo tiene competencias de sobra como para no necesitar al complejo médico industrial norteamericano metiendo las narices en nuestros países. O sea que hay una gran oportunidad en esta situación. Bien. Félix. Bueno, yo creo que está todo dicho, es decir, no es que esté todo dicho, pero ahora Mario complementó muy bien. Yo realmente todavía, es decir, me parece que fue un momento también para contar mis propias dudas y pensamientos que estamos teniendo, inclusive con otros compañeros aquí en Brasil. Digamos, lo que estamos seguros es que precisamos de este tipo de encuentros, eso sí. Y estoy convencido de lo que dice Mario ahora, que es que esto es el momento de debilidad y de quiembre, no porque Estados Unidos va a volver, sino porque Estados Unidos ya se fue y nos está dejando el lugar para hacer cosas. De repente vamos a tener que, como siempre, conseguir ganarlas, esas cosas, ¿no? Pero estamos con posibilidades, me parece, de inventar cosas solidarias y de, digamos, de cooperación en el verdadero sentido de la palabra. Y bueno, para eso precisamos espacios de este tipo. Es una lástima que yo creo que la OPS, sin querer hablar mal de la OPS, no está muy propiciando esto porque tiene miedo de hablar contra Estados Unidos. Entonces, de repente, y no sé qué organismo podría abrir diálogos de repente. Nosotros acá, inclusive en Brasil, tenemos un grupo que es un grupo de estudios y de reflexión sobre salud y China. Y en particular uno sobre salud digital y China, tenemos un grupo especial. Pero el propio Ministerio de Salud de Brasil no quiere aparecer públicamente en ese grupo porque sabe que hay una geopolítica que no está fácil. Nadie quiere tocar el equilibrio frágil que tiene Lula, que se puede romper en cualquier momento. Pero creo que de repente es algo de ese tipo, una cosa de los BRICS, una cosa de otros organismos que tenemos que pensarlo de repente, tenemos que juntarnos entre nosotros. En ese sentido, podemos inclusive para el futuro también aquí en bioética y diplomacia, que es lo que trabajamos acá, armar otros encuentros de este tipo y invitarlos de repente para ir siguiendo esta conversación y viendo a ver qué posibilidades puede haber. Ha Pero levantado, por ahora solamente hay que pensarlo, hay que seguir preocupado por el asunto. bien. Gracias, Félix. Ha levantado la mano nuestra presidenta Alejandra Sánchez Cabezas. Como estoy seguro que va a decir algo relacionado con los consejos, le doy muy entusiastamente la palabra.
Gracias, querido Hugo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y Hugo, por haber organizado este webinario. Muchísimas gracias, Mario y Félix. Hay 3 preguntas que no las vamos a poder contestar, pero que quisiera que queden en el aire. Isabel dice, ¿en qué medida puede ingresar a la agenda la creación de un equivalente del CDC en América Latina? ¿Quién lo está impulsando? ¿Cuál sería su factibilidad? Digo, van a ser motivos de próximos webinarios, como dijo Félix. Enrique Avellá dice, el escenario político actual hace pensar que la salida de la OMS y requiriendo una ley parece, ay, se me fue, parece más difícil que en el primer momento de concretarse cómo se comportaría respecto de la permanencia de OPS. Amairú dice, en la línea de cooperación con Brasil y propiciando el aprendizaje del idioma portugués, organizaron un grupo de capoeira por salud colectiva. Graciela dice, excelente análisis. Julia Segati dice, pienso que desmentir la importancia del abordaje de cooperación del sistema de salud puede ser una muestra más de omnipotencia acorde al estilo del gobierno. Bueno, Alejandra Sandoval dice, excelente el conversatorio, sumado al Acuerdo de París, el cambio climático que USA no adhirió, el bloque regional de cooperación es un camino alternativo. Y Roberto Gómez dice, muy interesante el análisis, gracias por compartir. Saludos desde Rafael y había alguien, y Graciela saluda desde el Uruguay. Yo les quería agradecer y sobre todo les quería agradecer por la complejidad del panorama. Digo, salir de estas cosas de buenos y malos, todo está bien y todo está mal. Digo, yo me acuerdo hace muchos años, durante el primer gobierno de Trump, que hubo, vos te debes acordar que un día Félix dijo, y ahora empiezan a criticar a las agencias internacionales, tan malos no deberíamos haber sido. Digo, esta cosa del pensamiento un poco más complejo, un poco más pensando oportunidades, pensando también desde la micropolítica, desde qué podemos hacer en cada lugar que estamos, Félix invitando a otros espacios de reflexión, Mario diciendo, nosotros damos la bienvenida a todos y todas desde la escuela, digamos. Me parece que también pensar estos espacios de transformación y como dijo Hugo, esto es lo que esta es la fuerte apuesta que estamos haciendo desde la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública, que es salir de los tribalismos, abrirnos, conversar, seguir pensando, compartir también, como decía Félix, nuestras sensaciones y nuestras tristezas, porque eso somos, y jugarnos a, bueno, cuál es la alternativa que podemos pensar desde lo colectivo. Hay 22 consejos de los que estamos trabajando. Súmense, necesitamos de todos y todas. Estamos organizando nuestro próximo congreso 25, 26 y 27 de septiembre, donde, bueno, por supuesto van a estar Mario y Félix, que son figuras obligadas y que a nosotros y a nosotras nos hacen pensar mucho y nos hacen sobre todo sentir bien. Así que, bueno, estas son las 2 o 3 cositas que quería decir y decirles que estoy muy contenta y la verdad es que me hacen muy bien estos espacios, así que agradecerles muchísimo. Gracias, muchas gracias. Yo también lo que pensaba es que el tema de las relaciones internacionales dan para la creación de un consejo. Ojalá que este evento haya despertado el interés en algunos de ustedes y podamos constituir a muy breve plazo un grupo de trabajo en materia de salud internacional con varias de las preguntas y de las cuestiones que aquí emergieron. Yo querría un último señalamiento. Creo que el CDC ya tiene una sede en América Latina, en Brasil, desde hace algunos años. Está funcionando y desarrolla misiones en diferentes países de América Latina. O sea que ya un CDC norteamericano existe. Faltaría una entidad similar que responda a los intereses de los países de la región y no solo uno de ellos. No sabemos Bueno, qué suerte va a tener, ¿eh? Capaz que no existe más. puede ser, pero es un dato como para estudiar. Les agradecemos muchísimo a todos. Daniel y yo estamos muy satisfechos y nos seguiremos encontrando. Y los invitamos a buscar el reporte internacional que está siendo publicado en la revista Soberanía Sanitaria, a propósito de seguir profundizando en estos temas y mantenernos actualizados. Muchas gracias a todos.
lo difundimos en el boletín de la asociación, el reporte. O sea, repetimos, somos una repetidora de ese informe. Así es. Muchísimas gracias. Y nos vemos el martes que viene. Hay otro webinario también muy interesante. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.